venido trabajando toda la actividad dos está enfocada mucho a lo mismo. ¿Alguien por ahí va a hablar? Bueno, entonces en la guía nos corresponde. ¿Sí? Ya hemos realizado esta guía, ¿cierto? Ya todos tenemos que tener listo las plantillas. Ya hicimos la participación del foro, que ya se cerró, la elaboración de las plantillas de casos de uso, las historias de usuario, todos ustedes ya conocen más o menos la estructura, muchos ya han enviado la evidencia. ¿Listo? Vamos ahora a los diagramas. Hay otros diagramas. Como yo les decía inicialmente, UML es muy amplio, ¿sí? Es un lenguaje de modelado. Por ser un lenguaje de modelado, igual tiene bastantes aplicabilidades, bastantes diagramas que son muy útiles para nosotros poder hacer un buen análisis del sistema y poder, digamos, después llevar a un feliz término todo ese proceso. Bueno, entonces aquí nos permite, digamos, en la actividad de 4, la 1093A1, evidencia 4, vamos a, si están viendo mi pantalla, por favor, manito arriba a todos, o dedito arriba, pulgarcito, lo que sea, pero hagan eso, alguna señita de que estamos viendo todo. Perfecto. Entonces, como les decía, hemos venido trabajando ML, yo creo que ustedes ya se han ido adentrando. Mas, sin embargo, UML tiene unos diagramas que aquí nos están pidiendo, ¿cierto? Ya hicimos los diagramas de clase. Lo hemos mirado muy por encimita, hoy lo vamos a mirar un poquito más a fondo. Diagramas de caso de uso, historias de usuarios, yo ya lo ustedes hicieron. El modelado de datos, es muy parecido al diagrama de clase, pero no es la misma cosa, son diferentes, ¿sí? En una especifico los datos y en el otro especifico las clases, ¿sí? Son muy diferentes. Modelo de dominio, diagramas de actividades y también un documento informe con los resultados obtenidos. Entonces, ¿qué se espera? Que ustedes, o sea, ya tienen los diagramas de caso de uso, si quieren los pueden anexar, las historias de usuario también las pueden ir como recopilando, ¿no? Para ir haciendo todo este documento. Pero sí necesitamos las diagramas de clase, algunos de ustedes ya lo han hecho, algunos han hecho también los diagramas de actividades que son como muy importantes, ¿sí? Entonces ya nos han hecho esas dos, ¿sí? Ya en otras evidencias que vi por ahí, algunos ya lo han realizado. Sin embargo, pues vamos a validar, ¿cierto? Un poquito más sobre los diagramas de clase. Entonces, esta es la actividad que tenemos para esta semana, ¿listo? Para que nos contextualicemos. El de dominio, ese lo vemos la próxima semana, ¿sí? Porque ese tiene que ver con este de acá. Entonces, no lo vamos a ver hoy. Vamos a ver el diagrama de clases, que tiene mucho por hacer. De pronto miramos algo de modelo de datos, pero como para ir adentrando, pero eso lo vemos mucho más a fondo cuando veamos en la siguiente fase ya un poquito de base de datos, ¿sí? Entonces, en este, si quieren, lo pueden trabajar, pero creo que el material no les brinda mucho apoyo en eso. Entonces, si no se compliquen, no es lo mismo, pero vamos a centrarnos en el diagrama de clases y de pronto en el de actividades, ¿listo? Que son como los más relevantes para este proceso. Entonces, voy a presentarles acá esa partecita. Nosotros ya hemos tocado en oportunidades anteriores, ¿cierto? Diagramas de clase, ¿sí? Esos diagramas de clase tienen una estructura, así como le hemos venido trabajando los diagramas de caso de uso, los diagramas de clase tienen una estructura que nosotros ya la hemos trabajado. Entonces tiene el nombre de la clase, si ustedes miran acá, todo, entonces, como esto es orientado a objetos, ¿sí? Y ustedes lo que están viendo prácticamente está todo orientado a objetos porque el diagrama de clases es para orientado a objetos, ¿sí? Y es el diseño realmente de toda esa base que se necesita
para trabajar cuando ya pasemos al proceso de desarrollo, ¿sí? Entonces, ese diagrama de clase es fundamental para todo el proceso de desarrollo que necesitamos hacer. Si ustedes logran comprender muy bien ya tienen todo el andamiaje, las bases para construir el código. ¿Listo? Entonces van a tener eso. Entonces, en es muy importante que le dediquemos. Así como se empieza a construir un edificio. ¿Qué se hace cuando ustedes han visto cuando construyen un edificio? ¿Qué hacen primero? ¿Quién da más? ¿Qué hacen cuando construyen un edificio? Los cimientos. Cimiento, ¿cierto? Entonces, estas son las bases para ese edificio que vamos a construir de software, ¿cierto? Esas son las bases. Entonces, tenemos el nombre de las clases, los atributos. ¿Qué son los atributos? Entonces, en alguna oportunidad dijimos, bueno, vamos a hacer la clase de un restaurante. ¿Sí se acuerdan que nosotros la estuvimos mirando? Entonces, vamos a tener varias clases y todas esas clases de ese restaurante pues tienen relaciones y atributos. Entonces, tenemos, por ejemplo, el nombre de la clase principal, restaurante. El restaurante ¿qué tiene un restaurante? Miremos qué atributos tiene un restaurante, chicos. El nombre del restaurante, el propietario. ¿Qué más tenemos? Ahí les doy pistas, vayan diciéndome. ¿Qué más tenemos? El ¿Qué más tenemos? administrador, el Ah, mesero, esos son, sí, El listo. ¿Qué cajero. más tenemos? El cajero, el cocinero. el cocinero, pero que son atributos específicos, porque yo veo que esos acuérdese que esos son los que intervienen en el proceso, ¿cierto? Que son como en el diagrama del caso de uso son todas las personas o entidades que tienen, no necesariamente son atributos, ¿listo? Por Como ejemplo, roles. ¿cuáles son los atributos La dirección. de... Exacto, la La dirección, ¿cierto? licitación. Exacto, son datos específicos de esa clase principal que es el restaurante, ¿cierto? De esa clase principal. Ya que ella después tenga otras subclases, ¿cierto? Entonces vamos ahora sí a dividir las subclases de ese restaurante, ¿listo? ¿Cuáles serían las subclases? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles se les ocurre? ¿Qué le ocurre? Ahí ya abarcaría, creo que sería lo que le estábamos diciendo, profe, ¿no? El Ajá, chef, el ajá, cajero, el cocinero, es, el encargado de sí. Y del cada uno aseo y de ellos demás cosas, ¿no? exacto, ellos son como otras subclases por ahí, ¿cierto? Entonces, digamos que esas subclases, fíjense que ahí, eso es cuando ustedes dicen el cocinero, cuando ustedes dicen el mesero, cuando ustedes dicen el cajero, ¿eso qué se llamaría? ¿Cómo se llamaría esa clase? ¿Cómo se llamaría? Trabajadores ¿Idea? o Háganle, que ustedes son muy inteligentes. sería la clase de ¿Cómo personas se llamaría? que interceden en el programa o que ¿Cómo? esas son las personas que interceden en el programa. Sí, ¿qué son ellos? Empleados. Pues sí, Son empleados. empleados, ¿cierto? Ajá. Son empleados. Entonces, esos son empleados. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Esos empleados, a su vez, tienen unos atributos. Entonces, ¿cómo se llamaría? La clase principal se llama, la que está acá arribita, restaurante El Buen Sazón o El Buen Comer, ¿cierto? Los atributos.
¿Listo? ¿Qué tenemos de atributos? El nombre, la dirección, el propietario. Esos son sus atributos, lo propio de él, ¿cierto? Esos son sus atributos. Ahora vámonos con otra subclase que ustedes ya identificaron, que es el personal, ¿cierto? El personal, la nómina, la gente que trabaja allá. Entonces, esa gente tiene unos atributos, entonces le vamos a llamar personal, ¿cierto? Personal de la empresa, personal. Los atributos de ese personal, ¿qué tiene? ¿Qué tiene ese personal? ¿Cuáles serían los atributos? No sé, los meseros pueden ser hombres, ¿Cómo? mujeres. Los meseros pueden ser hombres, mujeres, sería el atributo. Meseros, un atributo puede ser el sexo, sí, pero antes del sexo, ¿qué se le define? El servicio pues, que presta. Los roles que ¿Cómo? cada uno tiene. Así el cargo, los roles, el Ajá. servicio que hacen. Exacto, entonces necesitamos primero saber el nombre, el documento de identidad, el sexo, el rol, la dirección donde vive. Esos son los atributos propios de cada uno. Yo no tengo que crear una clase para el mesero, para el cajero, para el chef, ¿cierto? Para los ayudantes de cocina. No, una sola clase me va a agrupar todo ese personal, ¿sí? Y cada uno de ellos tienen características o atributos muy comunes, ¿sí? Entonces, su nombre es propio de él, ¿cierto? Su dirección, su teléfono, su documento de identidad, todos esos son sus atributos, ¿listo? Entonces, vamos identificando. ¿Qué otra clase vamos a identificar ahí en ese restaurante? Podemos ¿Qué otra poner clase? sitios o infraestructura. ¿Cómo? Podemos poner sitios o infraestructura, por decir cocina, salón de mesas, bodega. Exacto. Exacto. Cada una de esas estructuras es diferente, ¿cierto? Entonces tenemos la cocina. La cocina que tiene, ¿cierto? Entonces ahí ya empiezan a tener elementos de cada uno de los elementos de la cocina o el inventario que van a tener, si de pronto van a tener un inventario. Ahí ya empieza a ser un proceso de qué áreas del restaurante vamos a tener y pueda que esas áreas o las unifiquemos en una clase o si vemos que no tienen características o atributos comunes, pues nos tocaría abrirla. ¿Listo? Pero eso es la idea de las clases, que yo pueda unificar en una clase unos atributos que de pronto son comunes a varios. Pero si no, nos toca crear una clase aparte. Entonces, tendríamos esa ¿qué? Esa connotación de cada una de estas clases. Entonces, ya tenemos la clase principal, que es la que vería acá arriba, tenemos otra clase que es el personal, otra clase que sería de pronto la cocina, ¿cierto? Otra clase, ¿qué otra clase podría llegar a tener el restaurante? ¿Cierto? ¿Qué otra clase? ¿Qué otra clase se les ocurre? Aseo, La aseo, seguridad. ¿Cómo, Michael? La seguridad, profe. La de seguridad. ¿Cómo sería la de seguridad? Cuéntanos qué se te ocurre, no importa. No importa porque de pronto usted tiene algo, usted está viendo algo que nosotros no. ¿Listo? Cuéntanos. Sería el portero, el encargado de vigilancia de cámaras. Exacto. Puede ser, por ejemplo, si tenemos un portero, ese portero, ¿a dónde lo meteríamos nosotros? ¿En qué clase? Porque fíjese que un portero tiene las En la mismas clase de características de empleados. personal. Sí, es lo mismo. ¿Sí? Tiene nombre, dirección, teléfono, documento de identidad, todo eso. Y que tiene un rol, ¿cierto? Que su rol es ser vigilante. Entonces, ojo, que si, por ejemplo, cuando tenemos características, una clase me agrupa precisamente esas características que son comunes, ¿cierto? Porque si no, pues no podríamos crear una clase para cada uno de ellos, ¿sí? Eso sería algo
improductivo en cuestión de código. Entonces, ahí diría esa parte. Ya sí, por ejemplo, el que revisa cámaras, que puede ser el administrador, tiene un rol, ¿cierto? Tiene unos roles. ¿Qué otra clase ven que ustedes podamos construir en un restaurante? Imaginémonos un restaurante. Profe, es que no, yo tengo uno, pero es que no sé cómo decirlo. O sea, no sé si se diga materia prima o así Sí. general, lo que son sillas, mesas, Ajá. lo que son los útiles de platos, cucharas, tenedores, bueno, todos esos elementos, que es lo que Ajá. va directamente para los clientes, Ajá. para la cocina, para Ujú. la sala de aseo y bueno, y demás cosas. No sé si de pronto ese Ok. sea otro tipo de clase, creería yo, pero no Claro, sé. pero es claro porque ese es, digamos, que es como todos los activos que tiene el restaurante, ¿cierto? Todos esos son activos, las sillas, las mesas, y hay que agruparlos dentro de un grupo, ¿cierto? Porque yo no puedo crear una clase para las sillas, no puedo crear una clase para la mesa. No, entonces yo empiezo a agrupar, ¿qué atributos tiene? Entonces puede ser la marca, puede ser la cantidad, puede ser el nombre que le voy a dar eso, y todos van a tener un ID, un identificador, ¿cierto? Que yo dentro de todo eso voy a poder identificar cuántas sillas tengo, cuántas mesas tengo, cuántas, digamos, estufas tengo. Entonces, todo eso, esos son activos que hacen parte del restaurante. Y yo necesito de alguna forma tener ese control, ¿cierto? Para yo poder saber cuánto tengo, qué capacidad tengo para todo ese restaurante. Entonces, sí se pueden agrupar, ¿cierto? Podría ser en activo, se me ocurre, realmente pueden ponerle cualquier nombre, pero que sea, ojo, el nombre de la clase tiene que ser algo muy diciente, ¿sí? Algo que realmente cuando yo lo vea diga, esta es la clase para hacer, para registrar el personal, por ejemplo. Esta es la clase para que me va a identificar todo el contexto del restaurante. Entonces, tenemos claro cuáles son del nombre, las clases y los atributos hasta ahí. Bueno, pulgarcito arriba, sí, sí, y si no, pulgarcito abajo y miramos. ¿Sí? O en el Profe, chat me dice, no, no entendí, sí entendí, no entendí, sí entendí. ¿Listo? Perfecto. Entonces, para ir cómo vamos. ¿Listo? Esto es muy importante. ¿Sí? Muy importante. Vamos a ir a la otra partecita de abajo que dice operaciones o métodos. ¿Listo? Esta partecita de operaciones o métodos, ustedes tienen que tener claridad de que esta clase, ¿qué me va a hacer a mí? ¿Sí? ¿Qué me va a hacer? Entonces, en el nombre de la clase, yo digo, el nombre es el restaurante El Buen Comer, ¿cierto? El Buen Comer. Ya dijimos que tenía unos nombres, una dirección, un propietario, bueno, lo que sea que tengamos ahí. Pero él tiene unas acciones que debe hacer, unas operaciones que debe hacer. ¿Qué se les ocurre a usted que esa clase que tenemos allá arriba deba de realizar? ¿Qué es lo que él hace? Ya ahí, ojo, que los métodos son todo lo que yo voy a realizar con mis atributos y con mis cosas, con todo lo que yo tengo que gestionar, ¿sí? Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes que pueda hacer en esa parte? Vamos con el ejemplo del restaurante. ¿Listo? ¿Qué debe hacer un restaurante? Tener un horario. Entonces, por ejemplo, un método podría ser apertura y cierre del restaurante. ¿A qué horas abren? ¿A qué horas cierran? ¿Cierto? O cerrar un restaurante, abrirlo, cerrar el restaurante. Eso es un método. ¿Cuál es su función? Tener el restaurante tal, estará abierto de tal hora a tal hora, por ejemplo, ¿cierto? Eso es un método. ¿Qué otra cosa puede hacer un restaurante? ¿Cierto? ¿Qué acciones más puede hacer aparte de abrir? Ya empezar a gestionar sus pedidos, ¿cierto? Eso podría ser sus pedidos. Ojo, dentro de estas clases, aquí van los métodos o atributos. Normalmente, en esas operaciones o métodos,
también va algo que se llama el constructor. El constructor es el, digamos, que inicializa una clase. Normalmente también va en métodos, ¿sí? No se coloca, pero sí a veces, digamos, porque por defecto es que uno ya debe saber que tiene un constructor, que más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Más adelante cuando vemos programación orientada a objetos, un poquito más lo vamos a ver, ¿listo? Pero esto es lo más relevante que ustedes van a encontrar. Entonces, ¿qué, por ejemplo, acciones debemos de hacer cuando tenemos el personal? ¿Qué se hace? Tenemos los atributos, el nombre, la dirección, el teléfono, todo eso. ¿Qué se hace con esos datos? Se adicionan, se modifican, ¿cierto? ¿Cómo? Por ahí alguien habló. ¿Listo? Entonces, sigamos. Ahorita más tarde hacemos la sesión de preguntas para alimentar personas. Por acá ya dijo Yami. Correcto, Yami. Alimentar personas. Listo. Entonces, chicos, si yo tengo mi clase, entonces, el restaurante debe de abrir, debe de cerrar y debe hacer toma de pedidos, por ejemplo. Se me ocurre a mí eso, ¿cierto? Ahora vayámonos a la clase de persona, ¿cierto? Vamos a estar por acá, por ejemplo. Entonces, tenemos el nombre del personal. Nombre, dirección, teléfono, documento de identidad, bueno, todos esos son sus atributos. Todo eso es lo que lo caracteriza a él. Operaciones o métodos. ¿Qué operaciones voy a hacer? Entonces voy a hacer crear el personal, por ejemplo, modificar el personal, porque ojo que un personal de un restaurante suele rotar, ¿cierto? Puede estar activo, inactivo, puede estar, o sea, puede cambiar, muchas cosas. Entonces, de eso se desprende casi que todo un proceso también. Entonces, no lo vamos a ver tan detallado, pero sí para que ustedes vayan, cuando hagan sus procesos, pues piensen en qué pueden, qué más subclases se pueden empezar a crear de ahí, ¿cierto? Porque yo creé personal, pero bueno, ¿y ese personal qué más me hace? ¿Cierto? ¿Qué más tengo que gestionar? Listo. Entonces tenemos la otra clase que eran los activos, ¿cierto? Tenemos otra clase que es activos. Esos activos, entonces ya dijimos que pueden ser las mesas, entonces va a tener un atributo que es el ID, el nombre que va a identificar mesa, la cantidad, de pronto la marca, ¿cierto? De pronto la fecha de compra, como para tener una idea de cuánto tiempo tiene ese activo ahí. Muchos elementos que se pueden tener en cuenta dependiendo de la complejidad. Camilo, ¿tienes la manito levantada? Cuéntanos. Sí, profe. Lo que pasa es que me gustaría que nos dieras un momento para aterrizar esto en un programa. Ok. Pues sí, como en alguno de los que estamos realizando. Un ejemplo, Ok, o nos perfecto. inventamos uno. Si quiere, perfecto, para mí sería excelente. Entonces, Camilo, para mí es excelente porque de pronto eso nos permite, digamos, ayudarnos entre todos a validar. Si alguien tiene ya una idea, ya la idea y tiene todo eso, pues lo miramos. Si quiere puede mostrar el caso de uso y con base en ese caso de uso empezamos a desglosarlo. ¿Te parece? Sí, me parece. ¿Quién quiere, por ejemplo, exponer su proyecto? No sé si usted, Camilo, o quién quiere. Sí, pues no les voy a mostrar, les voy a contar así por encimita. Ya les había dicho que es un programa de certificación de procesos. Prácticamente estamos enfocados en una empresa que es de fumigación. Entonces el programa lo que hace es recopilar información, ¿cierto? Primero pasa una dirección a un técnico, monitorea al técnico hasta cuando llega al sitio. En el sitio el técnico, perdón, antes de llegar al sitio recoge unos insumos que también se los proporciona el programa, le proporciona un checklist. Si no tiene ninguno de los recursos, entonces no puede continuar. Bueno, tiene Ok. todos los recursos, continuó, se dirige hacia el sitio, va monitoreado por GPS, en el sitio hace pues su ingreso, ya todo está
listo desde antes de que él se dirija hacia allá, porque hay algunas empresas que son complicadas para ingresar, ¿cierto? Ok, Entonces, perfecto. esto es un pasito antes. Bueno, en fin. Luego, apenas está en el sitio, empieza a tomar fotos. El programa recoge las fotos. Luego, también se adjunta con el GPS los sitios donde se tomaron las fotos para certificar que sí son tomadas en el sitio por el técnico. Y se hace un historial de lo que se ve, ¿cierto? Digamos, se pone trampa con veneno en tal sitio de la empresa y nos Ok. apoyamos en el GPS. Bueno, Bueno. ahí se recoge todo eso y ya teniendo todo eso validado, se genera un certificado con las evidencias. Ok, perfecto. Entonces vamos a identificar cuál sería la clase principal, la clase padre, ¿cierto? Acuérdense que estas son clases padre y estas son clases hijas. Vamos a insertar acá. Y me parece muy válido digamos, lo que su compañero nos comparte, ¿cierto? Quiero verlo, de pronto tengo como la idea de que lo podamos hacer en el proyecto que yo estoy realizando. Entonces vamos a tener esta clase principal, o que no tengo aquí el Star UML, que sería lo mejor, o sea, utilizar una herramienta porque ya tiene la estructura, ¿sí? Las herramientas que existen para esto es mucho más fácil. No sé si alguien la tenga, no sé si Camilo ya la tenga instalada y la quiera compartir, y la vamos construyendo al menos el diagrama de clases, Camilo, porque no la tengo acá en este momento instalada. No sé si ustedes tienen alguna herramienta que es. Acuérdense que dentro de lo que vimos hay varias herramientas que me van a permitir a mí hacer estos diagramas un poquito más elegantes, ¿sí? Entonces, la idea es hacerla, porque aquí en PowerPoint creería yo que con esta no voy a poder hacerla, pero bueno, vamos a mirar si lo puedo, porque no tiene la estructura, ¿sí? Porque esto es una imagen, pero si alguien la tiene, que nos la comparte y la vamos construyendo, ¿vale? ¿Tienen alguien ahí la herramienta? ¿Ninguno la tiene? O alguien que la instale rapidito. Eso no se demora mucho, para que nos la instale y nos la comparta. Mientras tanto, vamos identificando las clases principales, Camilo, que eso sí lo podemos hacer. Entonces vamos a nombrar las clases principales. ¿Qué clase principal podría ser? Vamos a ponerla por acá en un diagramita de texto, mientras alguien se anima a compartirnos esa herramienta, porque sí es importante hacerlos en herramientas. Entonces, ¿cuál clase principal ustedes identifican? Yo diría, ¿Cómo es que profe, se llama la empresa? certificación. Perdón, profe. Certificación es una clase. Sí, Para mí, certificación de... certificación es una clase. ¿Listo? ¿Qué otra tenemos? Bueno, tenemos monitoreo por GPS. El monitoreo es otra clase. Tenemos... Ok, aquí estoy solamente definiendo clases. Te voy a ponerle aquí clases. Los insumos, Luego ya las el desglosamos a material de clases. fumigación. ¿Cómo? Material de Eh, fumigación, todos los podría ser, materiales. podría ser métodos de ¿Cómo? servicio. Métodos de servicio. ¿Y qué son esos métodos de servicio? Ejemplo, pues no solamente, en ocasiones no solamente puede ser fumigación, sino solamente una inspección. Entonces puede Wow. variar el servicio. Pero entonces Ah, sería ok. una clase de servicios. Porque se confunde la palabra método. ¿Es una clase? Entonces, clase de Sí, servicios. Sí, ajá, clase de servicio. listo. Elementos, ¿Qué otra ¿no? clase? bueno, ¿Qué otra clase? la lista con el checklist, profe, sería otra clase. Verificación, algo así. Sí. Bueno, ¿Qué lo otro más? sería... Lo otro ¿Podría ser sería... cliente? Pues, ¿Cómo? Los usuarios. ¿Podría ser cliente? Clientes. Sí, clientes es una clase, sí. También Bueno. podría ser la ¿Qué clase de más inspector. tenemos? O la persona, pues,
Sí, para que se agreguen las ¿Cómo? personas los inspectores o las personas que van a hacer esa visita o ese, pues no sé cómo se llaman. Eso se llama que personal Empleados, técnicos, técnico o algo así. Eso, el técnicos, personal técnico, eso. personal Porque ojo técnico, que sí. aquí puede quedar abierta. Si lo cerramos a personal técnico, únicamente irían los técnicos ahí. Pero yo me imagino que eso tiene otras personas que influyen, ¿cierto? Sí, sí, porque Entonces, antes va las a, podemos agrupar ahí también. Y ya después, dentro de los atributos, uno le especifica, digamos, el rol o el tipo de personal, bueno, lo que ustedes quieran. ¿Listo? ok. Sí, porque también tiene Bueno, pues un administrador, un coordinador, pues hay varios, no es solamente el técnico, sino que nosotros delimitamos. También está, por ejemplo, el personal de bodega. En bodega también se hace otro proceso que es descartar lo que se saca, ¿sí me entendés? Todo ese proceso que se genera en o una sea, bodega. bodega, Inventario. digámoslo, inventario, ¿cierto? Una clase que se llama inventario, listo. Sí, ¿Qué más tenemos? También bueno, a productos, ver, ¿no? la certificación y la entrega. Entonces, en esa certificación, el programa también debe tener una clase de agrupación de información, ¿cierto? Pues debe haber una parte que valida que sí está todo y se pasa a adjuntar al PDF. Ah, ok. Pero digamos que eso no, ya eso hace parte del proceso, o sea, de los métodos que vayamos a identificar. Entonces vamos a identificar de esta clase, yo lo voy a hacer acá porque no tengo ahorita la herramienta, pero vamos a colocarlos. Este es el nombre de la clase, ¿cierto? Nombre. Entonces le vamos a colocar certificación. Esta no es el estándar es este, ¿cierto? Pero aquí vamos a colocar los atributos que usted va a identificar de esta certificación. ¿Cuáles son los atributos? Entonces, ojo con esto, menos que ahorita esto tiene una connotación diferente en el UML. Entonces, ¿cuáles son los atributos que usted identifica de la clase certificación? ¿Qué elementos lo hacen que sean propios de él? De Yamin la, puede de, compartir, listo, Yamin, comparta. Comparta, ¿tienes Star UML o alguna herramienta de eso y la vamos construyendo, ¿vale? Para que de pronto su compañero también les pueda servir a todos también. Diagrama, Y listo, no importa, el que sea, vamos a utilizar. Sí, es bueno usarlos porque ya tienen la estructura, ya tienen la facilidad de conexión y todo eso. ¿Listo? bueno, Vamos a trabajarlas directamente allá con Yamin. Yamin, si quiere, comparte. Entonces ya tenemos identificados algunas clases. Ojo con la clase principal. Debería de ser, digamos, como el nombre de la sí, empresa porque y toda esa parte se debería de tener en esa estructura principal. Y ya de ahí se ok, desprenden todas las demás subclases. empezamos del Para nombre que del ya, programa. sí, O sea, ustedes pues, todos tienen que colocarle el nombre a los programas. Recuerden que todos los programas tienen un nombre. Entonces, por ejemplo, no sé, certificaciones, algo. esto se Entonces, llama mira Pest que aquí ya Control Yasmin está. Yasmin, ojo, que en se el llama Pest diagrama Control. utiliza este de acá abajo, Yasmin, este de acá abajo. Este de acá, que le veo acá abajo, que es el de la estructura de una clase. ¿Cuál, profe? El de abajo que veo acá, ahí donde dice general, yo le veo allí abajo si ves que hay algo que identifica como si fuera una clase, creo que ahí donde dice más formas, para que de pronto no lo dejemos plano, porque ahí como lo estás haciendo, baja a ver si se ven más formas. Ahí el que está de Mire, cuadrito. mira arriba, allá está Ahí el que arriba, está al donde lado dice del link, link. antes del link. ¿Esa? así ¿No le es. permite? Pero cuando te sales de ahí, dale en la X y en la galerita que hay ahí sale también. Ujú. Entonces es bueno utilizarla. Míralo abajo, ahí en la esquinita.
O si no, abajo donde dice UML, también salen los diagramas. Profe, pero ya le voy entendiendo. Entonces, nosotros vamos a ir uniendo estas cosas en su orden, ¿cierto? En el orden de En su ejecución. orden y cómo se relaciona la una con la otra, ¿sí? Ya después vamos haciendo las Ok. relaciones. Pero lo importante es que usted identifique primero las clases, identifique los atributos, identifique las acciones o métodos o qué va a hacer con eso, ¿cierto? Y entonces Sí, con eso vas identificando, ya vas armando toda tu estructura. Esa, mire, esa de anterior, la anterior, esa. Mira, ¿sí ve que tiene ya la estructurita? Entonces usted le va a colocar el sí, nombre, certificación. ok. ¿Listo? Eso. Entonces, después las unes, ¿no? Después vamos a hacer la relación. Ojo, Bueno, ahí profe, voy a... qué pena contigo. Me ayuda ahí con los atributos. Por ejemplo, en esa de certificación sería atributo, digamos que verificar Los que datos del estén cliente, ¿no? todas las casillas de fotos y todas las casillas de información con información para poner, ¿cierto? Sería un atributo. El atributo puede ser, no sé, el nombre de la empresa, yo me imagino que la Los datos dirección. del cliente. Exacto. Ya digamos, ojo porque tenemos una de clientes y con esos clientes jalamos todos los datos. Pero sí, por ejemplo, el ID del cliente. Entonces eso debe tener un ID y debe tener un ID de certificación porque ese ID de certificación es único, ¿sí? Entonces, todas las, Sí, digamos, debe de tener algo que me identifique como único a esa certificación. Ojo que eso tiene, ahí tiende uno a confundirse un poquito con la estructura de datos, que son, también yo defino los tipos de datos, pero este es diferente. Entonces, ojo, una certificación que tiene un ID, yo me imagino, ¿cierto? claro. Porque, Sí, eso digamos, exacto, ID. El de ID, tener ojo con una ese numeración. más y ese menos, ojo con ese más y de una vez se los explico. Los atributos y los métodos pueden ser públicos, privados o protegidos. Tienen unos modificadores o controles de acceso. El público se identifica por el signo más. Por eso usted veía un signito ahí más. Si lo pillaste ahorita, antes de eso, déjale el signo Sí, más. Significa que cualquiera de las clases lo puede usar, ¿sí? Cuando yo lo tengo protegido, solamente la clase que está haciendo referencia lo puede usar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esa certificación, si yo le pongo más ID, quiere decir que en cualquier parte de todo el proyecto yo lo puedo usar, ¿listo? Ya ahí eso son políticas como de seguridad y cómo uno va a definirla, pero normalmente eso va de esa manera. Entonces, público es más, privado es menos y protegido va el signo número, eh, la connotación de número. Entonces, ahí en más, si quiere dejémosle más y de certificación, por ejemplo. Yasmin, y de certificación. ¿Qué más tiene eso? Tiene un ID de cliente, ¿cierto? ¿A quién se le va a emitir ese ID? ID cliente, ID certificación. Póngale rayita abajo. Normalmente, ojo, todos los atributos, tanto en clases como cuando veamos bases de datos, no tienen que tener espacio, ¿sí? O sea, tiene que ir unido así sea por un guión bajo, normalmente, guión bajo, entonces ID, guión bajo, certificación, ID, guión bajo, cliente, ¿sí? Para que tengamos eso. ¿Qué más tiene una certificación? Una fecha, yo me imagino, ¿no? Ahora, amplíelo un poquito, Jasmine, si quiere amplíe la Una clase. fecha de emisión y una fecha de Ajá. caducidad. Amplíelo, pero yo digo, amplíelo para que te quepan todos los atributos. O sea, jale la clase, amplíela. Coja toda la clase. Coja toda la clase. No la deja. Eso, toda la clase y la amplía. Eso. Y hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo no la deja. Para que quede un poquito más amplio porque vamos a colocar más cositas. ¿Listo? Bueno, parece ser que no sé ahí cómo funciona, pero sí. Entonces, eso. Ojo que tiene que ir Profe, más y todas van hacia abajo. Dale, después de ID de certificación,
Dele Enter o más para que sea ID cliente. Eso, más. Eso. Entonces, ese más está diciendo que es público. ¿Listo? Quítele esa lineecita de abajo porque esa lineecita es para unir más bien allá al otro. Eso. ¿Listo? Entonces, ese ID es para que sea eso. Quítele ahí, pero yo lo que le digo, Yasmín, es que en ID-cliente, o sea, no es en espacios. ¿Listo? Los nombres de los atributos no van en espacio. ¿Listo? Eso. Entonces, tiene una fecha. ¿Fecha de qué? De certificación. Fecha de emisión y fecha de caducidad. Ajá, entonces ya tenemos 2 fechas. ¿Listo? ¿Esas certificaciones tienen bueno, con la fecha de caducidad ya se da cuenta, o sea, un estado o algo así como que está inactiva o ya está vencida o ya está emitida, bueno, no sé, ¿cierto? Pronto puede llevar algún estado. ¿Qué más tiene que llevar esa certificación? Ustedes que son los que han ido recolectando información, pues deben de saber más o menos, ya saben qué son los atributos, son las características de esa clase. Ahí, me imagino que ahí se tiene que plasmar alguna norma, ¿no? Sí, no sé, eso de normas también debe de haber qué norma lo rige. Bueno, esa es como otra clase. Listo. Y los métodos también pueden ser públicos, privados o protegidos. Eso es algo que ustedes, entonces, público ya sabemos que es un atributo o un método que puede ser visible y visto por cualquiera de las clases del proyecto. Privado es un atributo o método privado cuando se requiere que sean visibles o accesibles únicamente por la misma clase en la que está, ¿sí? Y protegido cuando solo se requiere tener acceso desde la propia clase que lo define y las que lo heredan de él. Eso es algo de herencia que también vamos a tratar de mirar después más adelante, ¿cierto? Entonces, eso es lo que ya debemos. Por ahora pueden ser todos públicos, pero la idea es identificar qué tanto yo voy a proteger ese dato que no lo vea, por ejemplo, alguien, ¿cierto? Entonces, alguien que esté gestionando otra clase. Listo. Entonces, ¿qué se hace con la certificación? Crear un método, crear certificación, un método. ¿Qué más hace una certificación? Se crea, ¿qué más se hace? ¿Se puede modificar una certificación ya hecha? No, No, la idea es que cuando no puede modificar. No se genere puede ya, modificar. ya. Sí, exacto. Sí, crear la certificación. ¿Qué más se puede hacer? ¿Se puede borrar? tampoco se puede ahorrar. Tampoco se puede borrar. Entonces, no existe ese método de borrar. Entonces, solamente es No. crear certificación, no se puede modificar, no se puede borrar. Se puede listar, ¿cierto? Eso sí, se puede. Sí. Entonces, es un método de listar la certificación o generar certificación. Bueno, ahí no sé, cuando ya listarlas, ¿cierto? Que yo pueda listar la certificación que tiene un cliente. Entonces, listar certificación. Validar vigencia, ¿no? Listo. ¿Cómo? De pronto validar vigencia. Validar vigencia puede ser un método de validación, ¿sí? Validación podría ser un método que diga validación. Entonces, algo para que de una vez lo tengamos claro aquí, ¿sí? Las clases, los nombres de las clases, inician con mayúscula, ¿sí? Para que ya lo veamos ahí. Sí, las clases se inicializan o todas se crean con mayúsculas. Usted identifica una clase, es porque ella tiene el primer nombre en mayúscula, ¿cierto? Entonces, ojo con eso que normalmente tengamos claro. Ahí lo hicimos bien, ¿cierto? Los métodos pueden ser en mayúscula o minúscula y normalmente, digamos, van camel case. ¿Sí? Camel case es que van unas letras mayúsculas y otras minúsculas, como para que uno vaya teniendo ese orden. Lo mismo con los nombres de los atributos. Entonces, por ejemplo, eso que hizo Yasmina ahí, que de las 2 primeras mayúsculas y la otra, podría ser contraproducente, la primera de pronto mayúscula y la otra minúscula. Esos son como estándares y buenas prácticas, ¿sí? Como para que todos tengamos un estándar en la creación de métodos y clases.
Los métodos normalmente, Yasmín, van entre paréntesis, después de validación va el paréntesis, ¿sí? Va el paréntesis, porque los métodos pueden recibir variables o pueden no recibir, pueden estar vacíos. Entonces, abre y cierre, paréntesis ahí. ¿Listo? Para uno identificar que es un método, ¿cierto? Y que puede recibir o no recibir algún valor. ¿Listo? Eso. Todos los métodos van así. Entonces, eso me está identificando que es un método también, y además porque va en la tercera línea. O sea, esa es la estructura de una clase. ¿Listo? Ahora, yo tengo que crear mis otras clases, ¿cierto? Mis otras clases de acuerdo a lo que yo voy haciendo. Entonces, ya tenemos esa clase y después las relaciono. ¿Listo? Porque esas clases no pueden quedar aisladas. Esta certificación está relacionada con, por ejemplo, con el personal o el usuario que hizo tal cosa, ¿cierto? Ojo, que es importante, el usuario que generó ese certificado, ¿cierto? Y usuario, porque vamos a tener una clase que se llama usuarios, ¿cierto? Para que tengamos claridad. Entonces, ahí ya tiene su primera clase. Pero le digo que esto es amplio. ¿Listo? Y después las va relacionando, ¿sí? Las van relacionando. Entonces, con estas herramientas Case es mucho más fácil, más práctico y mucho más, digamos, visualmente más organizado. Entonces, esto es una clase. Ahora, ya saben los modificadores de acceso, sí o sí deben de ir, ¿sí? Cuando ya lo veamos en código, eso se dice, ahí ya tiene un nombre, privado, protected, internal, bueno, en algunos lenguajes es diferente, pero normalmente es el estándar. Esa es esta. Ya nos dieron las 8:24 y no hemos avanzado mucho, pero bueno, la idea es esa, Camilo y compañeros ahí, ¿cierto? Ir creando nuestras clases y relacionarlas. Tener la clase principal, identificar, ¿cierto? Para mí sería el nombre de la empresa, bueno, todos esos datos y empezar a desglosar. Y mirar si yo tengo otras subclases, Camilo, ¿cierto? Si de pronto me quedo corto, que de pronto tenga que abrir esa clase en otra subclase, entonces la abro, ¿sí? Pero eso le da al análisis que ustedes vayan haciendo y depende de cómo se va estructurando. Entonces, si quieres, las vamos ahí. Voy a compartirles algo que quiero que vean mientras Camila está ahí. Porque se me acaba la clase y no les alcanzo a compartir. Entonces, quiero que vean algo, ¿cierto? Bueno, estamos acá y quiero que vean esto, ¿cierto? Aquí ellos tienen una composición en agregación que es la forma como yo relaciono mis clases. Esto es una clase de smartphone y esto es una clase de composición. Entonces, ellos tienen una estructura. Si ve que este diamantico está oscurito, esto es composición, quiere decir que está adherida, ¿cierto? A ella, hace parte de ella y tiene una estructura. Mire que esta es una clase que se llama smartphone. Esto es un modelo, una batería, ¿cierto? Y dentro de eso tengo una subclase que es batería, pero que está compuesta. Por eso yo le decía, ojo que de pronto puede tener subclases que de pronto la tengan compartida. Y tengo unos métodos que es smartphone modelo, que recibe estos parámetros. Mire que yo le decía a Camila, ábrame un paréntesis porque los métodos pueden recibir parámetros. Entonces, el modelo puede recibir la marca, bueno, unos parámetros que recibe. Es como, el método es una función, realmente se va a trasladar en código en una función. ¿Listo? Por agregación, entonces mire que tengo como un contenedor, ¿cierto? Y tengo dos chips, ¿cierto? Y aquí yo tengo mi smartphone y tengo mi chip que tiene el nombre de la empresa o el operador, bueno, lo que sea. Y tengo que es por agregación, ¿listo? Eso es como para que lo vayan teniendo en cuenta, que es 1 a 1, 1 a n, ¿cierto? Es una única batería, es una relación de 1 a 1. Y esto es una relación de 1 a n, porque yo puedo tener varios chips, ¿cierto? En un celular, 2, creo que es lo normal que se usa. Ahora bien, quiero mostrarles algo. Esto es mi diagrama UML, ¿sí lo ven? Ese sería mi diagrama UML. Esto es lo que yo veo físicamente y mire cómo yo lo puedo llevar eso a un diagrama de clase, ¿listo? Así se vería.
Entonces tengo mis atributos con mi modificador de acceso negativo, que quiere decir que es privado, que solamente él la puede usar. ¿Listo? Si es menos, es privado. Si es más, es público. Y si es el otro es el de protegido. Privado, protegido. ¿Listo? Tiene esa connotación. Ahora bien, eso cuando ustedes lo vayan a ver en código, ¿cómo se va a ver? Miren. Entonces, vamos a ver eso en código. Se lo voy a ampliar un poquitico acá. Yo tengo mi clase principal smartphone, tengo mis atributos, por eso les digo que hacer el diagrama de clases es fundamental porque es lo que se va a transmitir en el código. ¿Se acuerdan que les dije que tenía un constructor? Entonces, eso tiene un constructor que es el que inicializa todos esos atributos y tengo aquí mis métodos, mire, método mostrar, método agregar chip. ¿Listo? Vamos solamente a revisar esa clase. Método acá. Tengo. Entonces, método mostrar y método agregar, ¿cierto? Entonces tengo la batería, todo esto, y recibe todos estos parámetros. Mire, ¿listo? Entonces, ojo con esto, que aquí, smartphone, si ustedes ven en esta clase, smartphone, el método se llama smartphone. Los constructores que tienen el mismo, los métodos que tienen el mismo nombre de la clase se les llama constructores. Entonces, todos los métodos van a tener uno que es el constructor, que es el que me inicializa todas esas variables o esos atributos que yo tengo para que me lo tome en cuenta. Entonces, esto se va a convertir en este código, muchachos, ¿sí? Por eso es importante primero hacer el diagrama de clase, porque ese diagrama de clase después se les va a convertir a ustedes en este código. ¿Listo? Esto es un método, ya más adelante lo vamos a ver. No me quiero meter con el código, sino solamente para que vean la importancia. Estos son mis otras dos clases, vean. Tengo mi clase batería, tengo un constructor, que es el nombre de la clase, que es batería, y tengo mi método, que es mostrar. Si ustedes se miran, en este diagrama de batería, yo tenía batería, mírelo, que es el constructor, ¿cierto? Yo le dije que iba a tener un constructor que tiene dos atributos. Siempre el constructor recibe los parámetros de los atributos para inicializarlos. Y tiene un método que es mostrar. ¿Listo? Entonces, importante el diagrama de clases. O sea, uno de los diagramas casi que más trascendentales es el diagrama de clases. ¿Listo? Entonces, por eso hay que ponerle mucha atención. Y así es como se va a ir llevando el proyecto. ¿Listo? Crean sus clases, crean sus... Y después este diagrama de clases es el que uno ya lleva al código. ¿Sí? Por eso hay que dedicarle bastante tiempo, desmenuzarlo bastante, y los otros me van dando más otras características, por ejemplo, el diagrama de actividades, ¿cierto? Y ese me va permitiendo también conocer la secuencia y cómo yo voy a ir, cómo el usuario tendrá que ir moviéndose a través del sistema, ¿cierto? Entonces, este también es importante, ¿listo? Todos son importantes porque me van ayudando a mí a comprender un poquito más el sistema. Si les quedó claro, manita arriba, y si no, dedito abajo. Rápidamente porque se nos acabó el tiempo. Perfecto, profe, sí, señora. Ok, listo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Sí? Ya sabemos por qué estamos haciendo estos diagramas, ¿cierto? Porque mire hacia dónde lo va a llevar a ustedes. Hacia allá, hacia el código. ¿Listo? Entonces, chicos, voy a detener la grabación porque me quedó muy grande y después yo no creo que no voy a poder ni subirla. Entonces,